que desarrollándonos desde los animales que éramos, el sentido de la espiritualidad o de trascendencia que está presente en todas las culturas. Bueno, sí, eso es una cosa que trasciende, es multicultural. El hombre siempre ha presentido que hay algo más que la vida y que detrás de la muerte todas las culturas han presentido, previsto y presentido que había algo más. Entonces eso fue generando un sentimiento religioso en las primeras culturas, en el sentido de que tenían adoración por algún ser que no sabían qué era. Entonces ha ido la evolución, antropológicamente evolucionando hacia la superación de todas estas magias y religiones primitivas. Y claro, por supuesto, ya cuando aparece Jesucristo en la historia de la humanidad, es un poco lo que comentaba el otro día en el Instituto Psicoanalítico, que el inconsciente colectivo se ha presentido en todas las culturas que hay un ser por encima de nuestra materialidad. Y entonces incluso muchos mitos tienen origen precisamente en el preguntarse la persona dónde está y hasta dónde puede llegar, y que la vida esta no es como parece completamente eterna, sino que hay una posibilidad de ampliación de esa vida. Entonces sí, es una constante que ha ocurrido en todas las culturas, efectivamente. De nada, para ti. ¿Alguien quiere intervenir? ¿Sí? ¿No? Ah. Sí, adelante. Agradecerte, Manuel, la magnífica charla sobre este gran místico y este gran poeta, que es este fraile, San Juan de la Cruz. La verdad es que lo más llamativo, o por lo menos a mí lo que más me llama la atención es que, si nos damos cuenta, este fraile está escribiendo quizá para las futuras generaciones, no solamente para las personas de su entorno y de aquel entonces que también le pedían que les escribiera, ¿no? Porque realmente él, cuando escribe esas poesías maravillosas, las mejores poesías quizás no solo de la mística, sino de la lírica universal. Sí, sí. Bien has dicho, es así, es así. Está escribiendo para futuras generaciones creyentes y no creyentes, cristianas y no cristianas, porque él no emplea la palabra ni Jesucristo ni Dios en cada uno de estos poemas, ¿no? Y es lo que me llama la atención, cómo él, un frailecillo así sencillo y demás, desnutrido, como decimos. Claro, incluso cuando se leen, en principio no parece mística, parece pues cualquier cosa no mística, cuando se leen sin los códigos místicos. Luego, curiosamente, en sus obras completas, en todas las estrofas hay una explicación que él hacía seguramente por evitar la persecución que le podía someter la Inquisición en ese momento, porque claro, estos poemas eran realmente, bueno, como tú dices, son intemporales, son completamente intemporales y valen para cualquier cultura y cualquier momento histórico, porque no han pasado 500 años y siguen absolutamente frescos y no han perdido absolutamente ningún valor, porque son transculturales y transtemporales. Efectivamente, esa es la gran aportación de este gran poeta, porque claro, es un gran místico, pero es un poeta excepcional, tiene ambas cosas dentro de él. Y qué capacidad tenía una persona, en fin, pues con esa capacidad para expresar esa unión mística que él sentía, porque bueno, es un místico de primera línea. ¿Y cómo expresaba eso? ¿Cómo lo podía comunicar? Pues la única manera era por la analogía entre el verdadero amor y la unión auténtica entre un hombre y una mujer es lo más perfecto que tenemos en la tierra de los hombres. Entonces, eso es lo más bonito, y cuando se expresa de esa manera, como él lo dice, bueno, pues es que es una delicia leer a San Juan de la Cruz. Hemos puesto 5 poemas que quizás son los que a mí me han gustado más, pero hay muchos más, Hay alguno más, La Fonte, por ejemplo, que también está muy bien, y El Pastorcillo, Subida al Monte Carmelo. No es una obra muy extensa en cuanto que se lee bastante bien, pero que es absolutamente impresionante, de una calidad excepcional, además con una influencia, como digo, del Cantar de los Cantares y de Garcilaso, que se nota muchísimo, sobre todo la gente que de literatura, pues ve ahí una influencia, cómo expresa su concepto, el concepto que él tiene de las cosas, cómo lo expresa y cómo lo escribe.
Entonces, es como cuando decía Miguel Ángel que era muy fácil hacer una escultura, que se quitaba lo que sobraba y con eso... No, claro, y con la nota también se barajan, pero claro, hay que saber barajar la nota para hacer una gran sinfonía y hay que saber muy bien, conocer muy bien la lengua española para escribir esto que ha escrito él. Sí. Un poco en relación a las preguntas que he ido saliendo. En primer lugar, muchas gracias por la conferencia. Maravillosa. Y es que quiero preguntarte esto porque pasando a través de los poemas, con las claves interpretativas tan maravillosas que nos has dado, han surgido en mí un par de preguntas que quería trasladarte a ver si me las puedes desarrollar un poco. Sí, dime. Y un poco en relación con las preguntas estaba pensando en el inconsciente en un sentido histórico, porque así como Jesucristo introduce un nuevo tiempo en la historia, quería pensar en esta mística, en los poemas místicos, como un descubrimiento del inconsciente en esta dimensión. Y en ese sentido quería preguntarte si se puede entender incluso la poesía mística como a partir de esos códigos, de esos elementos que se ponen en juego y se puede verbalizar esos elementos que están en lo profundo, se puede entender entonces como un descubrimiento. Pues yo creo que sí, que realmente es un poco el atisbo del descubrimiento del inconsciente, porque lo que expresa San Juan de la Cruz no son experiencias sensoriales, ni describe el campo, ni describe su propia vida, sino que son experiencias mentales que él tiene, con lo cual dice: y eres de mi alma en el más profundo centro. Está hablando de la mismidad, de lo profundo del hombre, con lo cual lo profundo del hombre evidentemente es lo inconsciente y lo consciente, pero también lo inconsciente, con lo cual es un atisbo de descubrimiento de lo inconsciente del hombre, que es tan importante como lo consciente, aunque no lo sepamos, nos influye tanto lo inconsciente como lo consciente, que forma parte de la totalidad del ser. Entonces, a mí la llama de amor vida realmente me impresiona cómo describe cómo esa figura de Dios le penetra a él de una manera en el más profundo centro. Santa Teresa también lo describe en algunos de sus poemas. Habla también porque tenía mucha conexión y de hecho pues, muchos poemas que escribieron a la limón entre los dos. Vivo sin vivir en mí es muy parecido al de San Juan de la Cruz con el de Santa Teresa, y seguramente sí, no, pues estoy seguro que se lo propusieron escribir, uno lo escribió de una manera dirigido a la vida y otro a la esperanza, pero muy parecido. Y claro, San Juan de la Cruz es un maestro en describir lo mental, lo que siente, y realmente lo que siente es lo consciente y lo inconsciente. Muy bien, Santa. Bueno, no hay ninguna intervención más. Vale. Bueno, después de soy José Ramón Alonso, presidente de la Fundación. Muchas gracias otra vez, ¿verdad? Que queríamos dar las gracias y le queremos dar que sepas que has puesto a foro completo. Eso es importantísimo. Y aparte, les quería decir a todos los demás que tienen un símbolo de la Fundación. Para todos los demás, como decía Santiago Pérez Galgo, personare, incesante sonar interior, frente al famoso prosopón de los griegos de máscara. Pues frente a todo eso, porque evidentemente lo interior es lo más importante, pero ahora, ya después de resuelto todo esto de lo interior, vamos a ofrecer un vino español que tiene algo que ver más con lo material, con la noche en vez de oscura, con la noche pero luminosa, y así lo pasamos. Nada más, muchísimas gracias. Gracias.